Queridos hermanos y hermanas, tenemos la gracia nuevamente de encontrarnos en torno a la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a leer y a hacer un pequeño comentario del evangelista San Lucas en el capítulo 5 del 1 al 12, que correspondiente al domingo quinto de nuestro tiempo litúrgico. El evangelio dice así: en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, tenemos este texto que hemos escuchado con mucha atención y que está en el contexto de la llamada que Jesús hace a los primeros discípulos, a aquellos que desde lo natural de su vida van a ser convocados por el Señor a su seguimiento y a este grupo de los 12. Y el texto comienza manifestando que la multitud rodea a Jesús. La multitud se amontonaba, dice el texto, alrededor de Jesús y con una motivación, con un deseo para escuchar la palabra de Dios, para escucharlo. Entonces la gente se acerca para escucharlo. Entonces la palabra de Jesús, la palabra que sale de la boca de Dios, es importante y la gente quiere escucharle. Y luego entonces hay un escenario muy natural a la orilla del lago, barcas, el agua, etcétera. Jesús se distancia un poco de la orilla para desde ahí entonces poder hablar así a todos. Dice el texto que se sentó y enseñaba. Sentarse es la actitud del maestro. El que enseña, sentado, enseña, forma, comunica. Esta misma multitud que al comienzo amontonada en este deseo de escuchar la palabra de Dios, la misma que ahora escucha con atención al Señor que sentado enseña, forma el corazón. Y aquí viene una frase así esencial, importante del texto, que en boca de Jesús respecto a Simón: navega mar adentro y echa las redes. Navegar mar adentro y echar las redes. Y por lo tanto es una invitación a dejar la orilla,
a dejar la orilla. Es una invitación a dejar, diríamos, lo conocido para ir seguramente a lo desconocido. Dejar la orilla para ir a aguas más profundas, para no pasarse la vida en superficialidades, en cosas vanas, en coyuntura. Y Pedro o Simón le dice, ¿no es cierto?, a Jesús, mira, hemos pescado toda la noche, etcétera, y no ha ido mal porque no hemos pescado nada. Pero como tú lo dices, echaré las redes. Y esto es una clave importante para toda la tarea evangelizadora. O sea, toda la misión de la Iglesia está sostenida en esta confianza del discípulo en el Maestro. Aquel que es enviado cree profundamente que no va a título propio, sino que enviado por el Señor. Y por lo tanto confía y se confía en el Maestro que lo envía para comunicar la buena noticia de la salvación. Si va a título propio, entonces la pesca será un poco estéril. Hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero ahora que son enviados nuevamente, ¿no?, navega mar adentro y echan las redes. Entonces, ese movimiento del Espíritu provoca una pesca abundante, Y esto es una clave importante, queridos hermanos, para nuestro tiempo. Hoy día la Iglesia y como diócesis, cada parroquia, hacemos tantas cosas para evangelizar, para comunicar, para anunciar al Señor, pero si toda esa acción y todo ese movimiento no tiene como origen un movimiento del Espíritu y esta invitación, ¿no?, echen las redes, o sea, un mandato del Señor, y donde el misionero se confía plenamente en el Señor y no en sus propias fuerzas, que son siempre tan limitadas, entonces sí que habrá pesca. Pero si vamos a título propio y no contamos con el Señor y confiamos más en nuestros planes, en los programas, etcétera, pero no en el Señor que envía y en la luz que Él aporta, entonces, claro, será muy complicado, Entonces, por lo tanto, es una invitación a confiar en la palabra de Jesús, La fecundidad de las acciones y de las tareas evangelizadoras pasa por esta obediencia confiada en Dios y en su palabra. Y por lo tanto, siempre será esta invitación a remar a mar adentro. ¿Cuál es este mar adentro donde tenemos que navegar? Donde tu parroquia tiene que navegar, donde como diócesis tenemos que navegar. Y ahí tenemos las orientaciones pastorales que nos recuerdan permanentemente hacia dónde tenemos que orientar y reorientar siempre nuestra tarea evangelizadora. Y por otro lado, otro milagro que ocurre en el texto del Evangelio se realiza en Pedro, ¿no? Pedro hacia el final le dice a Jesús, aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta conciencia de Pedro ante la inmensidad de Dios, ante el milagro de la pesca abundante, le enrostra su realidad humana, pero a la vez también es una invitación de experimentarse necesitado, acompañado, invitado por el Señor a convertirse, a cambiar. Por lo tanto también, todos nosotros, al igual que Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Todos somos pecadores, pero estamos movidos por el amor y la misericordia de Dios que nos invita a convertirnos, a orientar y reorientar nuestra vida siempre hacia el Señor. Remando mar adentro, siendo obediente a la palabra, confiándonos en el Señor, entonces podremos hacer camino no solamente de anuncio misionero, sino a la vez también de conversión permanente a nivel personal, pero también de estructuras que requieren ser miradas en profundidad a la luz del Espíritu para que éstas estén al servicio de la evangelización. La Iglesia hoy día, en una sociedad tan secularizada, invitada a tener y a ser un signo de fecundidad del reino y de ser peregrinos de esperanza, como reza el lema del jubileo. Hacia el final del texto, los discípulos lo dejan todo y lo siguen. Bueno, que podamos hacer eco de esa palabra que hoy día se nos regala. ¿Qué tengo que dejar para seguir a Jesús? Que el Señor nos acompañe, nos ayude,
que todos puedan tener días de descanso también en este verano, tomen unas buenas vacaciones, porque el año pastoral y la vida misma en marzo recobra nuevamente todo su dinamismo, su vitalidad, su rutina que estamos invitados a compartir. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.